Bienvenidos de nuevo a otro video más en visión interdimensional que está para ayudarte a comprender qué hay detrás de esta realidad, cómo es más allá del físico, qué pasa en el astral o en el etérico. Es verdad que existen las fulanas dimensiones de las que todos hablan, la cuarta o la famosa quinta. Quédate unos minutos conmigo, te indicaré lo que vemos y atravesamos en las sesiones cuando vamos por alguien. Luego tú podrás decidir cómo llamar a cada cosa. Incluso podrás decidir qué considerar como Matrix y qué no. Visión interdimensional. Aclaración. Primero, está claro que no puedo representar de forma realista los planos o niveles que voy a describir usando dibujitos o garabatos. Así que el modelo que usaré es simple y conceptual, para que nos hagamos una idea. Vamos a comenzar desde donde estamos o percibimos hacia los otros planos, dimensiones o niveles, o como se deberían de llamar. El mundo físico. Espero que a este punto ya te hayas dado cuenta que el mundo que se considera físico no es un mundo de materia como tal. La física cuántica o mecánica de partículas ha demostrado que el átomo está compuesto de otras partículas, que éstas, a su vez, están hechas de energía. También que la cantidad de materia o átomos en relación con el espacio vacío es realmente inexistente, y muchas otras cosas más. Así que lo que consideras físico es como una estructura energética que lo percibimos y lo representamos a través de nuestros sentidos y cerebro. Y es seguro que la forma verdadera de las cosas no sea como realmente las vemos o creemos que son. Ahora bien, muchos han dicho que el mundo físico es como un sistema holográfico generado por un simulador, una computadora mental que al final daría la impresión de nosotros estar en una especie de videojuego. En realidad, nunca me he puesto a investigar qué es lo que genera esta estructura, pero sí es un hecho que el resultado final es este sistema de realidad energética virtual, holografía para muchos, en donde se requiere de un medio para experimentarlo, es decir, estar ensamblado a un cuerpo físico. ¿Dónde se encuentra el mundo físico? Este holograma o realidad virtual energética está en el mismo lugar donde está el plano etérico o astral, que los llamo así porque de esta forma es como la mayoría lo conoce. Se puede considerar que el mundo físico es una creación o proyección artificial dentro de este plano energético al cual está entrelazado y superpuesto. En otras palabras, cada cosa física que existe aquí tiene su correspondiente energético en el plano etérico. Los planetas se incluyen en el sistema holográfico. Sí, el planeta, sistema de planetas o mundos y lo que tú crees que es o como sea el universo. Por eso, en este video no voy a saturarte de información hablando de la forma de la Tierra o de cómo es el universo, porque mientras más vayas avanzando, verás que no es tan importante, excepto para tu curiosidad de saber cuánto a detalle te han ocultado. Para mí, da igual si es una Tierra infinita, ambientes circulares, esférica, cúbica, espiral, mundos o domos. Esto sería importante si tu intención es andar brincando con tu mismo cuerpo de simulación en simulación o de planeta en planeta o de reino en reino, creyendo que con irse a un lugar supuestamente mejor o pasando de etapa, te vas de donde realmente hay que salir. El plano energético, etérico o astral. Cuarta dimensión. A este plano nos vamos todos cuando dormimos o morimos. Es el mismo plano donde ocurren nuestros viajes astrales, en donde están los desencarnados, los sueños y nuestra versión energética. Tiene sus diferentes frecuencias de vibración. Por eso muchos llaman a cierta parte de este plano el bajo astral, donde están los demonios, o el alto astral, donde supuestamente no hay más que espíritus bonitos.
pero en realidad estos seres interdimensionales están en todo ese plano energético, de abajo hasta arriba completamente, custodiando a todos los que están teniendo la experiencia. Eso incluye evitar que uno se vaya sin haber cumplido con sus respectivos pactos con ellos. Este plano no está regido por el tiempo y espacio, porque como muchos se habrán dado cuenta, en un viaje astral o los sueños, puedes viajar de un lado a otro como si fuera teletransporte. Otro dato de este plano es que también hay sistema de planetas no holográficos, sino puramente energéticos desde nuestro punto de vista, o como dirían algunos, mundos más sutiles. Pero también hay más densos no holográficos, por supuesto, con otras reglas de funcionamiento muy distintas a cómo funciona con las realidades físicas. En este tipo de mundos se vive la experiencia a través de solamente el cuerpo energético animado por nosotros como chispa y adaptado para hacer solamente lo que los seres permitan bajo esa condición. Entonces, eso quiere decir que la experiencia en el mundo físico como la Tierra es como una subexperiencia o experiencia dividida entre la faceta como ser de materia y la faceta con cuerpo astral. ¿Dónde está el plano energético? Si pensabas que el plano energético, etérico o astral era todo, pues no es así. Este plano no es más que el área de juego para nosotros o un complejo sistema de granja para los arcontes. Depende de la perspectiva. Está ubicado en la parte más baja de algo que vamos a llamar la expansión. Y lo vamos a ir explicando o detallando más adelante. Más allá del etérico o plano energético. Más allá del plano energético donde estamos y que conocemos, hay otra dimensión o plano. Será la famosa quinta dimensión donde está todo bonito y no existe la maldad, negatividad ni seres oscuros. Ya veremos. A partir de ahora vamos a llamar a este nivel 2 y al plano energético o etérico nivel 1. Este nivel 2 está separado del nivel 1 por una capa vibracional densa que generaría un efecto como de hoyo negro, a manera de ilustración. Esta capa marca una diferencia drástica de las densidades de ambos niveles. En otras palabras, es como si el nivel 1 estuviera comprimido y es muchísimo más denso que el nivel 2. Por lo tanto, todos los sistemas de juego o granjas pertenecen solo al nivel 1. ¿Hay arcontes en el nivel 2? Por supuesto que hay. Más bien, de aquí es donde realmente son o donde tienen su espacio asignado. Aquí tienen sus naves, laboratorios, etc. ¿Por qué necesitan de estas estructuras? Recuerden que ellos no son seres de pura conciencia como nosotros. Además necesitan de esas instalaciones para poder usar sus sistemas para extraer energía a las esencias ya cautivas que se cansaron de hacer contratos con estos seres. Eso quiere decir que allí también se encuentran las esencias que decidieron tener experiencias, estén en cautiverio o no. Las esencias que están a disposición de los arcontes se encuentran en la parte de más baja vibración o densa de este nivel. Sin embargo, a diferencia del plano energético, los arcontes no pueden llegar a las partes de más alta vibración de este nivel 2. Si una esencia quiere llegar a esa frecuencia donde no hay arcontes, es necesario estar libre de contratos, por lo menos, porque de lo contrario no podrá alcanzar el nivel de vibración requerida para llegar, más aún si es un desencarnado. Nivel 3. Más allá del nivel 2 hay otro más. Este nivel es donde nosotros como esencia fuimos echados, colocados, puestos, enviados. Aún no sé cuál sería el término correcto. ¿Con cuál propósito? No sé. Lo descubriremos cuando estemos allí de nuevo. Eso quiere decir que antes de cualquier experiencia con encarnaciones, estuvimos allí. Sin embargo,
nuestro origen es aún más afuera. Así que el nivel 3 sería lo restante que le queda a la expansión. Los otros niveles más bajos solo ocupan, por así decirlo, una pequeña parte y están en el fondo. ¿Qué hay aquí? Nada. Es como un terreno virgen. Allí podría cada esencia tranquilamente hacer su propio universo. Me imagino que tendrás muchas preguntas para este nivel, pero creo que primero debemos procesar la información de a poco y algunas cosas las comprenderemos más cuando estemos otra vez allá. Para eso hay que salir de abajo. Ya como partes físicas tenemos nuestras propias cosas que hacer y pensar. ¿Hay arcontes u otro tipo de seres? No, no hay. Tampoco ninguna fuente universal ni cualquier otro tipo de ser superior como Dios, etc. Nuestras esencias tienen memorias de lo que hicieron alguna vez allí, pero no de lo que pasó antes de llegar. ¿Qué es la Matrix para ti? Ya conociendo cómo es la expansión y sus niveles, ¿qué consideras tú como la Matrix? ¿Es un simulador? ¿Un planeta? ¿Un reino? ¿Una computadora cuántica? ¿Será solo el nivel 1 o el nivel 1 y el 2 o toda la expansión completa? ¿O simplemente crees que la Matrix son los sistemas políticos, económicos, sociales, etcétera, que siempre nos han impuesto? Espero que esta información te resulte útil y te ayude a reflexionar un poco de la magnitud de esto. Siempre puedes tomar todo como referencial hasta que tengas más datos para ir uniendo tus piezas. Nos vemos en el próximo video.